Me humillaron mi suegra y mi esposo, con control diario y desprecio. Roxanne Palmer estaba sentada en su mesa de la editorial Claremont, leyendo el siguiente manuscrito. Había sido correctora durante 8 años y se sabía de memoria todos los errores típicos. A sus 32 años, aparentaba menos edad de la que tenía. Pelo oscuro recogido en una coleta baja, sin maquillaje, una sencilla blusa gris y pantalones azul oscuro. Roxana siempre vestía con discreción. Prefería pasar desapercibida. A lo largo de los años había aprendido a identificar rápidamente los puntos débiles del texto, los giros desafortunados, los errores estilísticos y las erratas triviales que los autores cometían por falta de atención. Su ojo estaba entrenado para fijarse en los detalles más nimios, que a veces molestaban a los demás, pero que en la obra ayudaban de forma impecable. La oficina de la editorial estaba en un viejo edificio de ladrillo del centro de la ciudad, en la primera planta, encima de una cafetería y una floristería. El olor de los productos recién horneados y el aroma de las rosas se colaban periódicamente por las ventanas, creando un ambiente agradable. El lugar de trabajo de Roxanne estaba junto a una ventana que daba a la calle principal de Claremont. Le gustaba observar a los transeúntes durante sus breves descansos. Jóvenes madres con cochecitos de bebé, parejas de ancianos que daban un tranquilo paseo después de comer, escolares que corrían a casa entre gritos y risas. «Roxanne, ¿puedes quedarte media hora?», preguntó la redactora jefe Janice Crawford, pasando por delante de su mesa con un montón de papeles en las manos. «Tengo que revisar enseguida un artículo para el número de enero. El autor ha enviado el artículo en el último momento y tenemos de plazo hasta mañana por la mañana». «Por supuesto», respondió Roxanne sin levantar la vista del texto. Estaba acostumbrada a trabajar horas extras, sobre todo antes de las vacaciones, cuando todo el mundo intentaba entregar los materiales antes de las vacaciones de Año Nuevo. Janice asintió agradecida y se fue a su despacho, mientras Roxanne seguía corrigiendo erratas en un artículo sobre artesanos locales. El artículo trataba de un artista ceramista que se había trasladado a Claremont hacía 5 años y había abierto un pequeño taller. El autor admiraba claramente su trabajo, pero exponía sus ideas de forma confusa, saltando de un tema a otro. Roxanne ordenó pacientemente el texto, dividiendo las frases demasiado largas en otras más cortas, eliminando las repeticiones y los epítetos inapropiados. Siempre intentaba mantener el estilo del autor, pero haciendo el texto más legible. El teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de su marido. «Mamá viene esta noche. No olvides comprarle su té de bergamota favorito. El tren llega a las 7 de la tarde». Roxanne suspiró y dejó el bolígrafo rojo a un lado. Constance Palmer, su suegra, siempre aparecía en los momentos más inoportunos, sobre todo antes de las grandes fiestas, cuando Roxanne ya tenía mucho entre manos. Solo faltaban 3 días para Navidad y aún no había tenido tiempo de comprar los regalos ni de preparar la cena. La mujer respondió: «Vale, ¿a qué hora has quedado? Tengo que pasar por la tienda». «A las 7. La recogeré en la estación después del trabajo. Estaremos en casa a las 8:30». Roxanne miró su reloj. Las 5:30. Si llegaba media hora tarde, apenas le daría tiempo a parar en la tienda para comprar víveres y ese maldito té de bergamota que solo se vendía en una boutique cara al otro lado de la ciudad. Constance era exigente con todo lo relacionado con su comodidad. Un té equivocado podía arruinarle el humor de la semana. Y un humor arruinado para su suegra significaba automáticamente un humor arruinado para toda la familia. «Roxanne». Janice regresó con una gruesa carpeta en las manos y una sonrisa culpable en la cara. «Este es el material. A la autora le gustan las frases largas. Seguro que hay un montón de problemas de puntuación. Me temo que me va a llevar más tiempo del que pensaba». Roxanne cogió la carpeta y abrió la primera página. Efectivamente, las frases se extendían por media página y las comas estaban por todas partes. Algunos párrafos parecían más una corriente de conciencia que un texto coherente. Siguió adelante, tratando de no pensar en la velada que le esperaba y en la tensión que inevitablemente provocaría la visita de Constance. Jason Palmer llevaba 7 años trabajando como abogado asociado en Harris y Asociados. Tenía 35 años, pero a veces Roxanne se sentía como si estuviera casada con un adolescente que nunca había podido separarse de su mamá.
Se habían conocido hacía 6 años en una fiesta de empresa para uno de los clientes de la editorial. Jason parecía fiable y tranquilo, justo lo que ella necesitaba después de un tumultuoso y doloroso romance con un periodista casado que le prometió el divorcio, pero nunca lo hizo. Los 2 primeros años de matrimonio fueron relativamente tranquilos. Constance vivía en Springfield, a 2 horas en coche de Claremont, y solo venía para las grandes fiestas, Navidad, Acción de Gracias y, a veces, el cumpleaños de su hijo. Pero hace 3 años enviudó y empezó a venir cada vez más a menudo. Primero un fin de semana, luego una semana y últimamente se quedaba un mes, encontrando nuevos motivos para venir. Roxanne recordaba cómo, tras el funeral de su suegro, Constance había venido a hacer el duelo y se había quedado 6 semanas. Había argumentado que no podía quedarse sola en la casa donde había vivido 40 años con su marido, que necesitaba el apoyo de su familia. Jason, por supuesto, no podía negarse a una madre en duelo, y Roxanne no se atrevió a objetar. Después de todo, la mujer había perdido a su marido. Pero el tiempo pasaba, y Constance no tenía prisa por volver a una vida independiente. Al contrario, cada vez se metía más en el papel de viuda desvalida que necesitaba cuidados y atenciones constantes. Roxanne leyó el artículo hasta el final, hizo las últimas correcciones y miró el reloj. Ya eran las 6 de la tarde. Tenía que darse prisa. Recogió sus cosas, apiló ordenadamente el material revisado sobre el escritorio de Janice, con una nota sobre los cambios que había realizado, se despidió del resto de sus compañeros y salió hacia el aparcamiento. Era una gélida tarde de diciembre en Claremont, pero sin nieve. El aire parecía cristalino y las farolas ya estaban encendidas, creando un acogedor ambiente prenavideño. Roxanne arrancó su viejo Honda Beige y se dirigió al supermercado. El coche tenía ya 10 años, pero servía bien, aunque Constance insinuaba con regularidad que había llegado el momento de actualizarlo. A mi edad me da vergüenza conducir un coche tan viejo, dijo cuando Roxanne se ofreció a llevarla. El supermercado estaba abarrotado. Todo el mundo se preparaba para las fiestas. Roxanne compró rápidamente víveres para varios días. Carne para el asado de Navidad, verduras frescas para las guarniciones, leche, pan, fruta. Pensaba preparar una cena tradicional, aunque sabía que Constance encontraría algo de lo que quejarse. La carne demasiado hecha, las patatas poco saladas, la ensalada demasiado sencilla. En cuanto al té, pasó mucho tiempo buscando el que prefería su suegra. Earl Grey con bergamota, pero necesariamente en pirámides de un determinado fabricante, no en bolsitas normales. Las bolsitas baratas estropean el sabor del té de verdad, le gustaba decir a Constance, arrugando la nariz con disgusto. No entiendo cómo se puede beber eso de las bolsitas. En mis tiempos, la gente conocía el té de calidad. Por fin encontraron el producto adecuado en el estante superior, detrás de los análogos más baratos. Roxanne se puso de puntillas, intentando alcanzar la caja, cuando un hombre alto y trajeado se detuvo a su lado. «Permítame que le ayude», dijo y sacó la caja de la estantería con facilidad. «Gracias». Roxanne cogió el té y sonrió al desconocido. «Es usted muy amable. No hay de qué. Este té sí que merece la pena llegar más alto». Le guiñó un ojo y siguió caminando por el pasillo. En casa, Roxanne se apresuró a guardar la compra en la nevera y la despensa. Luego aspiró rápidamente el salón y quitó el polvo de los muebles. Constance siempre encontraba suciedad incluso donde no la había, así que era mejor dar marcha atrás. Cambió las sábanas del dormitorio de invitados, puso toallas limpias en el baño y comprobó que había papel higiénico. Su suegra había montado un escándalo una vez porque se había acabado un rollo en el peor momento. A las 7:30 oyó el ruido familiar de un coche en la entrada. Jason siempre tocaba el claxon 2 veces cuando aparcaba delante de la casa. Una vieja costumbre de su juventud. Roxanne se arregló rápidamente el pelo frente al espejo del vestíbulo y se preparó para recibirlo. «Cariño, ya estamos en casa», gritó Jason, entrando en el vestíbulo y sacudiéndose las gotas de lluvia de la chaqueta. Detrás de él apareció Constance Palmer, una mujer alta de 63 años, con el pelo canoso y los ojos marrones. Siempre vestía como si fuera a una importante reunión de negocios. Un estricto traje azul oscuro, un mínimo de joyas, un costoso bolso de piel y zapatos de tacón bajo. Ni siquiera de viaje se permitía relajarse y ponerse algo más cómodo.
Roxanne, cariño. Constance apenas le rozó la mejilla en una especie de beso al aire, intentando no estropear su pintalabios. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? ¿Sigues arreglando los errores de los demás por el mismo sueldo? Estoy bien, Constance. ¿Qué tal el camino? ¿No muy cansado? Horrible, simplemente horrible. El tren estaba frío, la calefacción apenas funcionaba y el joven revisor era grosero con los pasajeros. El servicio moderno es asqueroso. Nadie sabe trabajar con la gente. En nuestra época, a los clientes se les trataba con respeto. Jason dejó la pesada maleta de cuero de su madre al pie de la escalera y rodeó con el brazo la cintura de su mujer. ¿Qué pasa, cariño? Siento haber avisado a mamá a última hora. Ayer decidió venir temprano. No pasa nada, le sonrió Roxanne, intentando no mostrar fastidio. La cena estará lista en media hora. He hecho pollo con verduras. Es estupendo. Mamá, siéntete como en casa. Siéntete como en casa. Tu habitación está lista. La cama es nueva. Constance recorrió lentamente el salón con ojo crítico, fijándose en cada pequeño detalle. Sus ojos se detuvieron en los cojines nuevos del sofá, en las luces de Navidad sobre la chimenea, en la mesa de centro. Roxanne, ¿esta alfombra es nueva? Creo que no combina muy bien con la tapicería del sofá. Los colores no armonizan entre sí, y es un poco demasiado brillante para el salón. Lo compramos el mes pasado, dijo Roxanne, intentando mantener un tono uniforme y educado. A Jason le encantaba, y a mí también. Ya veo. Bueno, no hay gustos ni colores, como suele decirse, aunque es mejor atenerse a las reglas clásicas de la combinación de colores. ¿Compraste té? ¿El que me gusta? Claro que sí. Earl Grey en pirámides, justo el que te gusta. Incluso encontré tu fabricante favorito en la tienda. Genial, muy considerado de tu parte. Entonces subiré a asearme después de este terrible viaje. Necesito cambiarme y descansar. Constance cogió su maleta, que Jason se apresuró a recoger por ella, y se dirigió a las escaleras. Roxanne la miró y luego se volvió hacia su marido. Gracias por organizarlo todo con tan poca antelación, dijo Jason, besando a su mujer en la mejilla. Sé que tienes mucho trabajo antes de las vacaciones, y luego ha venido mamá de visita. No pasa nada, se dirigió Roxanne a la cocina para preparar la cena. La próxima vez avísame con un poco más de antelación. En la mesa, Constance hablaba de sus vecinos y de su comportamiento indecente. La señora Thompson, de 80 años, tenía un gato que estropeaba los parterres, y la joven familia del piso de enfrente ponía música por las noches después de las 10. Nadie respeta la paz de los demás, concluyó, cortando cuidadosamente un trozo de pollo. En nuestra época no era así. La gente conocía las reglas del decoro y las respetaba. Los tiempos han cambiado, mamá, dijo Jason en voz baja, poniéndose el puré de patatas. La gente es menos paciente, sí. Por eso me alegro de que tú no lo seas. Siempre has sido un chico educado, nunca un alborotador. Recuerdo a otras madres quejándose de sus hijos, y yo siempre pude estar orgullosa de ti. Roxanne cenó en silencio, escuchando a su suegra elogiar a su hijo. Cada visita de Constance empezaba de la misma manera. Críticas a la casa, al mobiliario, al orden, y luego elogios a Jason y sutiles insinuaciones de que su mujer no era lo bastante buena para él. No tenía el éxito, la ambición o la amabilidad suficientes. ¿Cómo van las cosas en la editorial, Roxanne? Constance se volvió finalmente hacia ella, limpiándose los labios con una servilleta. ¿Sigues trabajando con la misma gente? ¿No hay ascensos? Sí, el equipo no ha cambiado mucho. Tenemos un equipo amistoso, me gusta el ambiente. Ya veo. ¿Habrá algún ascenso? ¿O te quedarás sentado en el mismo sitio toda la vida? Por ahora estoy satisfecho con mi puesto, pero si hay una oportunidad de crecimiento, la aprovecharé. Por supuesto, la estabilidad es buena, sin duda, pero a una mujer joven también le vendría bien un poco de ambición. En esta época, incluso las amas de casa aspiraban a algo más. Jason lanzó una rápida mirada a su mujer, pero guardó silencio. Roxanne estaba acostumbrada a esas burlas. Constance pensaba que su hijo podría buscarse una esposa más exitosa y ambiciosa. Alguien como la hija de su amiga, que trabajaba en un banco y ya había sido ascendida 2 veces. Después de cenar, mientras Roxanne fregaba los platos, Jason y su madre se sentaron en el salón a discutir los planes para las vacaciones. Sus voces amortiguadas llegaban desde la habitación, pero era imposible distinguir las palabras. De vez en cuando,
Constance reía suavemente, claramente satisfecha de tener la oportunidad de hablar a solas con su hijo. A la mañana siguiente, Roxanne se despertó con el ruido de una aspiradora en el salón. Miró el despertador, las 7:30. Constance era conocida por sus madrugones y su costumbre de poner orden según su propio criterio, pero pasar la aspiradora a esas horas le parecía demasiado incluso para ella. Jason dormía a su lado, ajeno al ruido. Podría haberse dormido hasta con la sirena de un coche de bomberos. Roxanne se puso una bata y bajó las escaleras. Constance, con un estricto vestido gris y delantal, pasaba metódicamente la aspiradora por la alfombra ya limpia, moviendo de vez en cuando los muebles para llegar a lugares de difícil acceso. «Buenos días, Constance», dijo Roxanne, intentando hablar con calma. «Te has levantado temprano». «Buenos días, querida. Espero no haberte despertado. Es que no soportaba seguir mirando el desorden. ¿Ves cuánto polvo hay debajo del sofá? Hace meses que nadie mira debajo». Roxanne miró el polvo que le mostraba su suegra. Unas pocas motas de polvo, apenas visibles a simple vista. Anoche había limpiado a fondo todo el salón, pero Constance siempre encontraba algo que se podía mejorar. «Gracias por su ayuda. ¿Quieres café?» Estaba a punto de preparar el desayuno. «Me encantaría, pero no muy fuerte. Ya sabes que no puedo tomar demasiada cafeína. Y si hay leche desnatada, la normal es demasiado grasa para mi estómago». Constance apagó la aspiradora y enrolló el cable con cuidado. Roxanne entró en la cocina y vio que ya habían cambiado de sitio toda la vajilla. Los platos estaban en otro orden. Las tazas habían cambiado de lugar con los vasos y las especias estaban alineadas alfabéticamente en lugar de por frecuencia de uso. «Constance, ¿reorganizaste los platos?» «Oh, sí, lo siento. Me di cuenta de que no tenían una organización muy lógica. Bueno, ahora es mucho más conveniente. Todo está organizado por tamaño y propósito. Así lo hacía mi madre y así lo he mantenido toda mi vida». Roxanne buscó en silencio la cafetera entre los armarios reorganizados. La encontró en el rincón más alejado, aunque normalmente la tenía al lado de la cocina. Tuvo que rebuscar entre la mitad de los utensilios de cocina mientras preparaba el desayuno. «Roxanne, ¿por qué tienes todos los platos con formas diferentes?», continuó Constance mirando los platos. «Este azul no combina con la vajilla blanca. Sería mejor comprar un juego de calidad que ir montándolos poco a poco. Mi madre me dio estos platos como regalo de inauguración. Son muy queridos para mí. Por supuesto, el sentimentalismo está bien, pero debe haber armonía en la casa. Tal vez deberíamos usarlos solo en ocasiones especiales». A las 8:30, Jason bajó las escaleras, ya vestido con su traje. Besó a su madre en la mejilla y se tomó rápidamente el café de pie. «Mamá, ¿cómo has dormido? ¿Era cómoda la cama?» «Más o menos, cariño. La almohada está un poco dura, pero no pasa nada. Pero el colchón creo que hay que cambiarlo. Ya se está hundiendo por la mitad». Roxanne enarcó las cejas, sorprendida. El colchón del dormitorio de invitados era prácticamente nuevo. Lo habían comprado hacía 2 años especialmente para los huéspedes. «No pasa nada, mamá. Solo serán unos días. Tendrás paciencia». «Claro, cariño. Por cierto, hoy quería ir al centro a ver la decoración navideña. Tal vez Roxanne podría venir. Si tiene tiempo, claro». Roxanne estaba a punto de pasar su único día libre antes de Navidad, comprando regalos y preparándose para las fiestas. Pero era incómodo negarse. «Claro, me encantaría. ¿A qué hora te gustaría ir?» «Después de comer estaría bien. Antes quiero ordenar un poco la casa. Ya ves cuánto trabajo hay por hacer». Jason terminó su café y se despidió de su mujer con un beso. «Adiós. Nos vemos esta noche. Mamá, no te pases con la limpieza». «Ari, no te preocupes, cariño. Solo quiero que todo esté perfecto para Navidad». Cuando su marido se fue, Constance se ocupó de la casa con renovado entusiasmo. Planchó las toallas ya limpias porque estaban dobladas mal. Reorganizó los libros de las estanterías por alturas en lugar de ordenarlos temáticamente. Lavó las ventanas a pesar de que Roxanne las había limpiado hacía una semana. «Cariño, ¿dónde compras los productos de limpieza?», preguntó Constance mirando la botella de lavavajillas. «Es una marca barata. Tengo un detergente de eficacia probada que limpia mucho mejor la grasa». «Gracias. Lo tendré en cuenta para el futuro. Además, ¿ves esas manchas en la placa? Necesitas un limpiador especial para acero inoxidable o se empañará».
Mañana iré a la tienda por todo lo que necesito. A la hora de comer, la casa parecía una exposición de museo. Todos los objetos estaban en ángulo recto. Todas las superficies brillaban, incluso el aire parecía más enrarecido por el exceso de limpieza. Roxanne se sentía como una invitada en su propia casa. Durante la comida, Constance habló de sus planes para la semana. Quería cambiar el papel pintado del cuarto de baño, pues le parecía demasiado claro. Quería cambiar las cortinas del salón, ya que no colgaban rectas. Cambiar las bombillas por otras más potentes. La casa estaba un poco oscura. Creo que Jason se merece una casa más acogedora. Concluye untando delicadamente el pan con mantequilla. Es importante que un hombre se sienta cómodo después de un duro día de trabajo. ¿Qué le pasa exactamente a nuestra casa?, preguntó Roxanne, intentando mantener un tono neutro. Oh, nada en concreto, solo pequeñas cosas. Por ejemplo, el color de las paredes es demasiado frío, y los muebles no son feng shui, y la cocina. Bueno, es funcional, pero no es muy acogedora. Una mujer debe crear una atmósfera de calidez doméstica. Después de comer, condujeron hasta el centro de Clermont. La calle principal estaba adornada con guirnaldas y coronas navideñas. Los escaparates brillaban con luces festivas. La gente corría por las aceras con bolsas de regalos. Los niños miraban con entusiasmo los escaparates navideños. Constance examinaba con ojo crítico cada escaparate decorado. En mis tiempos, los adornos navideños eran más elegantes, dice, deteniéndose ante una juguetería. Estas guirnaldas modernas son demasiado brillantes, demasiado llamativas. Antes todo era sobrio y de buen gusto. En la librería donde Roxanne quería comprar un regalo para Jason, Constance estudió las estanterías durante largo rato. ¿A Jason le gusta leer?, preguntó sorprendida. Creo que prefiere los documentales. Quizá deberíamos comprarle algo práctico. Últimamente le interesa la historia y estaba pensando en comprarle un libro sobre la Revolución Americana. Bueno, si estás segura, aunque una corbata cara o un buen par de gemelos serían más útiles. Un hombre tiene que verse bien en el trabajo. En la tienda de ropa, Constance insistió en que Roxanne se probara algunos vestidos. En su opinión, el armario de su nuera necesitaba urgentemente una renovación. «Este vestido te queda muy bien», dijo cuando Roxanne salió del probador con un vestido de lana verde oscuro. «El color es perfecto y el corte disimula cualquier imperfección de tu figura. Es un poco caro, pero Jason no escatimará gastos en tu aspecto». Roxanne miró la etiqueta del precio y suspiró. El vestido costaba la mitad de su sueldo mensual. Constance ya había llamado a la vendedora y estaba discutiendo las opciones de pago. «Yo pagaré ahora y tú podrás pagar a Jason más tarde», decidió su suegra. «Será mi regalo de Navidad para ti». Roxanne se sintió como una muñeca vestida al gusto de otra persona, pero era inútil objetar. Constance ya estaba sacando el bolso. Jason les esperaba en casa con un ramo de rosas para su madre y una caja de bombones. «¿Qué tal el paseo? ¿Qué has comprado?», preguntó besando a su madre. «Nos lo hemos pasado muy bien. Roxanne está estupenda con su vestido nuevo. Va a deslumbrar en la cena de Navidad. ¿Verdad, cariño?». «Gracias por el regalo, Constance. Es un vestido muy bonito». «De nada, querida. Una mujer tiene que cuidarse, especialmente cuando está casada. Los hombres lo aprecian». Esa noche, después de que Constance fue a tomar un baño, Roxanne trató de hablar con su marido a solas. «Jason, creo que tu madre ha estado reorganizando mucho la casa. Incluso ha cambiado la vajilla». «Vamos», dijo Jason, cambiando los canales de la televisión. «Solo quiere ayudar, y además quizás sus consejos sean útiles. Pero esta es nuestra casa. No me parece bien que alguien cambie las cosas sin preguntar. Mamá hace lo que puede por nosotros. ¿Qué tan difícil puede ser paciente por unos días? No es que esté pidiendo nada imposible». Roxanne se dio cuenta de que la conversación estaba llegando a un punto muerto. Jason nunca había criticado a su madre, ni siquiera cuando se había pasado de la raya. Creía sinceramente que Constance actuaba con la mejor de las intenciones y que todas las afirmaciones de su esposa no eran más que caprichos de mujer. Cuando su suegra regresó del baño con una bata de seda y una toalla en la cabeza, se acomodó en el sillón favorito de Roxanne y encendió su programa. «Cariño, ¿por qué tienes un televisor tan pequeño?», preguntó entrecerrando los ojos. «Swanaberi, debería haber un televisor grande en el salón para que toda la familia pudiera verlo cómodamente». «Mamá, esta nos vale»,
contestó Jason, pero había duda en su voz. Claro, claro. Solo pienso en vuestra comodidad. Y también estaría bien cambiar el sofá. Está un poco viejo. Y las sillas también. Roxanne escuchó en silencio cómo su suegra planeaba una reforma a fondo de su salón. Cada sugerencia sonaba a consejo inocente, pero detrás había insatisfacción con la forma en que los jóvenes habían organizado su vida. ¿A quién vamos a invitar por Navidad?, preguntó Constance durante la pausa publicitaria. Pensamos mantenerlo en secreto, solo nosotros tres, respondió Jason. Quizá a la madre de Roxanne de postre. No pasa nada. Tenemos que prepararnos bien, comprar comida de calidad, poner la mesa bonita. La cena de Navidad debe ser especial. ¿Puedo ayudar con la cocina? ¿Tengo recetas probadas? Roxanne asintió, aunque en el fondo esperaba preparar ella misma la cena. Era su tradición favorita, cocinar algo especial para sus seres queridos, crear un ambiente festivo con sus propias manos. Roxanne, ¿sabes cocinar un pavo?, continuó Constance. Es un plato bastante complicado. Hay que conocer todos los matices. Si no, sale seco o poco hecho. Yo suelo cocinar ternera o pollo. Ya veo. Entonces yo haré el plato principal y tú puedes ayudar con las guarniciones. A los hombres les encantan las comidas copiosas, sobre todo en vacaciones. La velada transcurrió con el sonido de la televisión y el monólogo de Constance sobre cómo organizar bien las fiestas de Navidad. Habló de sus tradiciones, de cómo había celebrado la Navidad con su difunto marido y de lo importante que era preservar los valores familiares. Jason escuchaba con interés, haciendo preguntas de vez en cuando, y Roxanne intentaba concentrarse en el libro, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Cuando finalmente Constance se fue a la cama, dándoles las buenas noches y recordándoles que mañana debían levantarse temprano para hacer las compras de Navidad, Roxanne se sintió aliviada. Pero no duró mucho. Se dio cuenta de que mañana volvería a hacer lo mismo. El 24 de diciembre amaneció gris y ventoso. Roxanne se despertó a las 7 de la mañana al oír pasos en el pasillo. Constance ya estaba despierta y se movía activamente por la casa. En los últimos días su suegra se había instalado y ahora se sentía como una señora en toda regla. Había hecho planes detallados para la cena de Navidad. Había reescrito la lista de la compra que Roxanne ya había hecho e incluso había movido los muebles del salón para organizarlos mejor. «Buenos días», dijo Roxanne, bajando a la cocina en bata. «Por fin despierta». Constance ya estaba completamente vestida y maquillada, a pesar de lo temprano que era. «Pensé que llegaríamos tarde a las tiendas. Ya sabes, en días como este, los mejores comestibles se acaban al mediodía». Sobre la mesa de la cocina había papeles garabateados, planos, listas, esquemas de distribución de los asientos. Constance había pasado mucho tiempo organizando la fiesta de mañana. «He reescrito tu lista», continuó señalando las ordenadas columnas de texto. «He añadido las cosas que olvidaste. Especias para el pavo, buen queso para el aperitivo, vino de buena calidad. Y he sustituido algunos artículos. Por ejemplo, en lugar de mantequilla normal, es mejor llevar mantequilla de un fabricante de confianza». Roxanne miró la lista y se asombró de su volumen. La cantidad de comida sería suficiente para un banquete para 20 personas, no para una modesta cena familiar para 3. «Constance, pero solo somos 3 personas. ¿Por qué tanta comida? Cariño, la Navidad viene una vez al año. Es mejor tener demasiado que no lo suficiente. Y luego están los invitados inesperados, vecinos, amigos de Jason. Hay que estar preparado para todo». Jason baja a desayunar ya vestido, pero parece relajado. Hoy es su último viernes laborable antes de las vacaciones. Pensaba salir pronto del trabajo y pasar la tarde en casa con su familia. «¿Cómo estáis, queridos?», preguntó besando primero a su madre y luego a su mujer. «¿Preparándoos para el gran día?» «Tu madre ha hecho un plan muy detallado», dijo Roxanne señalando las sábanas. «Me temo que necesitaremos un camión para todas las compras». Jason se rió y hojeó la lista. «Mamá, te estás pasando, como siempre, pero es mejor tener mucho que poco». «Exacto», Constance sonrió satisfecha. Jason comprende la importancia de unas buenas vacaciones. Los hombres necesitan una mesa abundante y un ambiente acogedor. Después del desayuno fueron juntos de compras. En el coche, Constance se sentó en el asiento delantero junto a su hijo y le contó sus planes para el día, dirigiéndose de vez en cuando a Roxanne con explicaciones.
Habló de la elección adecuada de la carne, de cómo determinar la frescura de las verduras y de la importancia de los ingredientes de calidad para una mesa festiva. En el supermercado, Constance asumió el papel de experta jefe. Examinó detenidamente cada producto, leyó la composición, comparó precios y calidad. Roxanne empujaba el carrito y observaba en silencio cómo su suegra rechazaba una a una sus sugerencias. «Este pavo es demasiado pequeño», dijo Constance, cogiendo un ave congelada. «Este es demasiado grande. Tiene que haber un término medio. Jason, ¿qué te parece?» «Sucketer, mamá, yo no sé de estas cosas. Elige tú. Entonces tomaremos este. Y asegúrate de conseguir los condimentos especiales. Tienen una mezcla de condimentos para pavo aquí. Es muy conveniente». Roxanne quiso ofrecerse a cocinar el ave según su receta, que siempre salía bien, pero no se atrevió. Constance estaba tan absorta en el proceso de selección que cualquier interferencia le parecía inapropiada. En el departamento de licores hubo una auténtica discusión sobre la elección del vino. Constance insistía en un francés caro. Roxanne sugería una opción más democrática y Jason intentaba llegar a un compromiso. «Cariño, un vino de vacaciones debe ser especial», explicó Constance, alzando una botella de $30. «Crea ambiente, subraya la importancia del momento». «Pero no somos sumilleres», objetó Roxanne. «Un buen vino corriente también está bien. Por supuesto, es cuestión de gustos. Pero Jason se merece lo mejor, ¿no crees?» Acabaron comprando dos tipos de vino, el caro por insistencia de Constance y el más sencillo a petición de Roxanne. Jason pagó las compras sin mirar el importe total, lo que animó aún más a su madre. En casa comenzaron los preparativos para la fiesta de mañana. Constance asumió el papel de coordinadora y asignó tareas. Roxanne debía encargarse de las verduras y las guarniciones. La propia Constance prepararía el plato principal y las salsas, y Jason tenía la tarea de decorar la casa y poner la mesa. «Cariño, ¿recuerdas cuando tenía esos preciosos candelabros en casa?», dijo Constance, sacando candelabros de plata de su bolso. «Los traje especialmente para tu mesa. Crean un ambiente tan solemne». Roxanne observó cómo su suegra ordenaba sus cosas por la casa, como marcando territorio. Los candelabros en la repisa de la chimenea, las servilletas bordadas en la mesa de centro, las figuritas de porcelana en las estanterías. Todas estas cosas fueron cambiando poco a poco el aspecto del salón, haciéndolo parecer la casa de Constance. «Y esta alfombra la guardaremos para la fiesta», decidió su suegra, señalando la alfombra del salón. «No encaja con el ambiente festivo. Es mejor dejar el parqué desnudo. Queda más elegante». Jason enrolló obedientemente la alfombra que Roxanne y él habían elegido juntos el año pasado. Roxanne quiso protestar, pero se dio cuenta de que era inútil. Constance ya lo había decidido todo por ellos. Después de comer, Jason se fue a trabajar, prometiendo estar de vuelta a las 6 de la tarde. Roxanne y Constance se quedaron solas. Su suegra se puso inmediatamente a reorganizar la cocina según sus ideas de cómo organizar el espacio. «Roxanne, ¿dónde está tu sartén grande?», preguntó rebuscando en la vajilla. «Y necesito una fuente de horno más grande». «No tengo una sartén grande. Suelo cocinar en la que tengo». «Ya veo. Entonces iremos a comprar una vajilla adecuada mañana por la mañana». No se puede cocinar una cena festiva en utensilios inapropiados. Afecta inmediatamente a la calidad. Roxanne empezó a pelar verduras para la guarnición de mañana. Constance estaba a su lado y comentaba cada movimiento. «Es mejor cortar las patatas más pequeñas. Así se cocinarán por igual. Y las zanahorias también. Las cebollas, por el contrario, más gruesas, si no se harán papilla». «Yo suelo cortarlas de otra manera», dice Roxana en voz baja. «Por supuesto, cada uno tiene su propio método. Yo solo comparto mi experiencia. Llevo 40 años cocinando, sé un par de cosas de cocina. Al anochecer la cocina estaba llena de comida, ollas y cuencos. Constance empezó a marinar el pavo, a hacer salsas y otros largos procedimientos. Roxanne se sentía como una ayudante en su propia casa. Le asignaban tareas menores y su suegra tomaba todas las decisiones importantes. Cuando Jason regresó, la casa estaba transformada. El salón parecía sacado de una revista sobre la vida de lujo. Candelabros de plata, jarrones de cristal, manteles bordados. Incluso la iluminación era diferente. Constance había sustituido las bombillas habituales por otras más tenues, para crear un ambiente íntimo.
Vaya, mamá, has hecho maravillas. Se maravilló Jason al contemplar el salón transformado. Parece un restaurante caro. Gracias, cielo. Solo quiero que tengamos una fiesta realmente bonita. Roxanne me ayudó, por supuesto. Roxanne asintió, aunque su ayuda se limitaba a fregar los platos y hacer recados. Todas las ideas, todas las decisiones, todo el estilo pertenecían a Constance. Durante la cena, su suegra habló largo y tendido sobre los planes para mañana. Levantarse a las 8 de la mañana, empezar a cocinar a las 9, poner la mesa a las 3, recibir a los invitados a las 4. Todo estaba programado minuto a minuto, como una operación militar. ¿Qué me pongo mañana?, preguntó Constance, volviéndose hacia Roxanne. El vestido verde que compramos estará bien. Yo me pondré el azul oscuro. Es muy elegante. ¿Qué me pongo yo?, bromeó Jason. Tú, cariño, un traje oscuro con camisa blanca. Y una corbata. Definitivamente una corbata. La cena de Navidad debe ser festiva. Roxanne escuchó estos planes y sintió una creciente irritación. Era como si la hubieran excluido de la organización de sus propias vacaciones. Cada tradición, cada detalle estaba determinado por Constance, y a nadie le interesaba la opinión de la señora de la casa. Después de cenar, madre e hijo se instalaron en el salón y discutieron algo en voz baja durante largo rato. Roxana estaba ocupada en la cocina, lavando los platos, preparando la comida para cocinar mañana, limpiando después del caos del día. De vez en cuando se oían voces bajas y risas ahogadas procedentes del salón. Cuando por fin terminó y entró en el salón, la conversación cesó de inmediato. Jason y Constance estaban sentados uno al lado del otro en el sofá, mirándola con expresiones extrañas en sus rostros. ¿De qué estaban hablando?, preguntó Roxanne sentándose en el sillón. No mucho, respondió Jason mirando a su madre. De planes para las vacaciones, de trabajo. Y de lo importante que es mantener vivas las tradiciones familiares, añadió Constance. La Navidad siempre había sido una época especial en nuestra familia. Roxanne se dio cuenta de las miradas, de la furia en sus voces. Algo pasaba entre madre e hijo, algún acuerdo secreto que ella desconocía. Intentó unirse a la conversación, pero se sintió superflua. ¿Qué tal si vemos una película navideña?, sugirió. Oh, sí, es una idea excelente, aceptó Constance. Pero hagamos algo clásico, no basura moderna. Jason, ¿recuerdas cuando veíamos Qué bello es vivir todas las Navidades? Claro que me acuerdo, mamá. Busquemos esa película. Pusieron una vieja película en blanco y negro que Roxanne había visto docenas de veces. Constance y Jason se sentaron uno al lado del otro en el sofá, intercambiando de vez en cuando comentarios y recuerdos. Roxanne se sentó aparte en una silla, sintiéndose espectadora de la noche familiar de otra persona. Durante la película, Constance susurró varias veces algo al oído de su hijo, y él asentía con la cabeza. Estas conversaciones secretas eran cada vez más evidentes y Roxanne empezaba a sentirse incómoda. ¿Qué le ocultaban? ¿De qué hablaban cuando ella no estaba? Roxanne, no dices nada, comentó Constance durante otra pausa publicitaria. ¿Estás cansada después de los preparativos de las vacaciones? Un poco, respondió Roxanne. Mañana será un día duro. Sí, pero será precioso. Constance sonrió y volvió a mirar a su hijo. ¿Verdad, Jason? Mañana será un día especial. Claro que sí, mamá. Muy especial. Había un trasfondo de significado en aquellas palabras, un subtexto que solo ellos dos comprendían. Roxanne sintió que la ansiedad se convertía en verdadera preocupación. Cuando terminó la película, Constance se levantó y anunció que era hora de irse a la cama. Mañana tendría que madrugar. Necesitaba descansar bien. Buenas noches, queridos. Besó a su hijo en la mejilla y se dirigió a las escaleras. Roxanne notó que le dirigía otra mirada significativa a Jason antes de subir. Cuando se quedaron solos, Roxanne trató de averiguar qué cuchicheaban su marido y su madre. Jason, tengo la impresión de que tú y mamá estáis planeando algo. ¿De qué tratan esas conversaciones secretas? ¿Qué conversaciones secretas?, se preguntó. Estábamos hablando de la cena de mañana por la noche. ¿Pero por qué esos susurros? Y esas miradas. Roxanne, te estás imaginando cosas. No estamos ocultando nada. Tal vez solo estás cansada y tensa. Pero Roxanne sabía que tenía razón. Había tensión en la casa, una corriente subterránea de anticipación.
como si todos se estuvieran preparando para algo importante que ella desconocía. La cena de Navidad de mañana prometía ser no solo una celebración familiar, sino un punto de inflexión. El 25 de diciembre comenzó con el brillante sol de invierno, colándose por las ventanas sin sombra del dormitorio. Roxanne se despertó antes que su despertador, a las 7:30 de la mañana. Por encima de la pared se oían las voces apagadas de Jason y Constance, que al parecer ya se habían levantado y hablaban de algo en el pasillo. Sus tonos eran serios, casi conspirativos, lo que llamó su atención de inmediato. Se levantó de la cama sin hacer ruido, procurando que no crujieran las tablas del suelo, y se dirigió a la puerta. Las voces eran cada vez más claras. Estaban justo delante de la puerta del dormitorio y hablaban en voz bastante alta, al parecer creyendo que ella seguía dormida. ¿Seguro que esto va a funcionar?, preguntó Constance en un susurro excitado. Por supuesto, mamá. Lo más importante es no exagerar con las acusaciones. Todo tiene que parecer natural. Lo entiendo, cariño, pero me da vergüenza. Por otra parte, cuanto más esperemos, peor para todos. Roxanne se quedó inmóvil pegando la oreja a la puerta. ¿De qué hablaban? ¿Cuáles eran las acusaciones? Su corazón empezó a latir más deprisa con una ansiedad incomprensible. Recuerda que todo empieza por las pequeñas cosas, continuó Jason. Tú te metes con la cena, yo la apoyo, luego pasamos a las cosas más grandes. ¿Y si ella no cae en la trampa? ¿Si no dice nada? ¿Si es paciente? No lo hará. Sé cómo es. Se pondrá a la defensiva. Y entonces diremos que estamos cansados de su agresividad e ingratitud. Roxanne sintió que se le iba la sangre de la cara. Estaban planeando algún tipo de provocación contra ella. ¿Por qué? ¿Y qué significaba? Cuanto más nos demoremos, peor será. Lo importante es que al final de la cena no tenga ninguna duda, dijo Constance. Debe darse cuenta de que no pertenece aquí, que es mejor que se vaya a que nos obligue a tomar medidas drásticas. Todo se arreglará, mamá. Después de esta noche, el problema se solucionará solo. Unos pasos recorrieron el pasillo en dirección a las escaleras. Roxanne permaneció de pie junto a la puerta, tratando de dar sentido a lo que había oído. Su marido y su suegra conspiraban contra ella. Planeaban provocar un escándalo en la mesa de Navidad, llevarla al colapso y luego acusarla de comportamiento inapropiado. Se sentó lentamente en la cama, sintiendo que las manos le temblaban de la impresión. Así que toda esta extraña salpicadura, las conversaciones secretas, el secretismo, la furtividad, todo eran preparativos para la jugada de esta noche. Querían echarla de su propia casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Roxanne repasó mentalmente los últimos meses, intentando averiguar cuál podía ser el motivo de tanta hostilidad. Sí, no siempre había estado de acuerdo con Constance. A veces había defendido sus opiniones, pero nunca había sido grosera o irrespetuosa. Intentaba ser una buena esposa y no era. Se oyó el tintineo de los platos y voces apagadas en el piso de abajo. Constance y Jason empezaban a preparar el día especial. Roxanne sabía que debía bajar y fingir que no había oído nada. Pero ¿cómo comportarse conociendo sus planes? Se puso bajo la ducha, intentando poner en orden sus pensamientos. El agua caliente la ayudó a calmarse y a pensar racionalmente. Así que habría un ataque planeado de antemano, esperándola en la mesa de Navidad. Constance se pondría quisquillosa con la comida. Jason apoyaría a su madre. La provocarían al conflicto para poder acusarla de escandalosa. Pero, ¿y si no cede a la provocación? ¿Y si respondiera con calma y educación a todos sus arrebatos? Roxanne se lo pensó, pero se dio cuenta de que encontrarían la manera de acabar con el asunto. Si se callaba, aumentarían la presión. Si hablaba, dirían que era agresiva. Al salir de la ducha, Roxanne se miró en el espejo. Cara pálida, ojos asustados, manos temblorosas. No, esto no iba a funcionar. No debía mostrar que conocía sus planes. Debía actuar con naturalidad hasta el momento del ataque. Cuando bajó a la cocina, vio a Constance con un delantal festivo, jugueteando afanosamente con un pavo. Jason estaba sentado a la mesa con café y leyendo las noticias en una tableta. Ambos parecían notablemente tranquilos para ser personas que planeaban romper una familia. «Buenos días», dijo Roxanne, intentando mantener la normalidad en su voz. «Por fin», exclamó Constance. «Nos preguntábamos si estarías enferma. Es un día tan importante. Acabo de dormir profundamente».
¿Cómo van los preparativos? Todo está bajo control. El pavo se está marinando, las verduras están listas. Pero voy a necesitar que me ayudes a hacer la salsa y a poner la mesa. Jason levantó la vista de su tableta y sonrió a su mujer. Feliz Navidad, cariño. ¿Qué tal has dormido? Gracias. Tú también. He dormido bien, pero he tenido sueños raros. Debes de estar emocionada por las fiestas, sugirió Constance. Es natural. Quieres que todo salga perfecto. Roxana sintió, sin fiarse de su voz. Para ellas, perfecto significaba su humillación y destierro de la casa. Se sirvió un café y se sentó a la mesa, observando aquella apacible escena familiar. De no haber sido por la conversación que había escuchado, no habría adivinado nada. La mañana transcurrió en activa preparación. Constance dirigía el proceso, dando instrucciones y comprobando cada pequeño detalle. Roxane hacía recados, intentando no pensar en lo que se avecinaba. Peló verduras, preparó la guarnición y puso la mesa, sacando brillo a la plata y colocando las copas de cristal. Jason aparecía de vez en cuando en la cocina, besando a su madre en la mejilla y elogiando su talento culinario. Se mostraba enfáticamente cariñoso con su mujer, abrazándola por la cintura, agradeciéndole su ayuda, halagando su aspecto. Roxane se dio cuenta de que era parte de la actuación. Cuanto más contrastado fuera su comportamiento antes y después del escándalo, más convincentes serían las acusaciones de ingratitud de ella. A las 3 de la tarde, la casa estaba transformada. El salón estaba limpio y decorado festivamente. La cocina preparaba los últimos platos y los aromas del pavo asado, y las especias se respiraban en el aire. La mesa estaba puesta como para un banquete real. Manteles blancos como la nieve, cubiertos de plata, copas de cristal y velas encendidas en candelabros. «Roxane, ve a cambiarte», dijo Constance quitándose el delantal. «Los invitados no tardarán en llegar. No olvides ese vestido verde». Roxane subió al dormitorio y se puso el vestido que su suegra había elegido para ella. Se puso delante del espejo, arreglándose el pelo, y pensó en lo que estaba ocurriendo. En 1 o 2 horas todo cambiaría. La acusarían de algo terrible. Tal vez la obligarían a abandonar la casa. Y mañana Jason contaría a sus amigos y colegas lo inadecuada que era su esposa. A las 4 en punto llegó la madre de Roxane, Dorothy Snow, una mujer enérgica de unos 60 años, con rizos grises y ojos amables. Traía galletas caseras y un ramo de flores de invierno. Constance la recibió con ostentosa alegría. La sentó en la mejor silla y le ofreció té. «Qué hermosa casa tienen los niños», dijo Dorothy, mirando alrededor del salón decorado festivamente. «¿Y qué olor tan maravilloso desprende la cocina?» «Oh, Constance lo hizo todo», dijo Jason. «Es muy buena con las manos. Mi madre me enseñó el valor del hogar y de la buena comida». Roxane se dio cuenta de que no mencionaba su contribución a la fiesta, como si ella no hubiera participado en absoluto en el proceso. Otro elemento del escenario futuro era restarle importancia a su papel en la familia. En la mesa comenzó la charla habitual. Dorothy compartió noticias de su vecindario. Constance compartió recuerdos de navidades pasadas. Jason bromeó y mantuvo la conversación. Roxane estaba sentada en silencio, esperando a que empezara la obra. El primer estallido se produjo cuando se sirvió el plato principal. Constance trajo solemnemente un pavo dorado en una gran fuente y lo colocó delante de Jason para que lo trinchara. «Espero que la carne esté jugosa», dijo, observando cómo su hijo trinchaba el ave. «He trabajado mucho en el adobo». «Tiene un aspecto fantástico», dijo Dorothy. «Roxane, tienes suerte de tener una suegra tan cocinera». «Sí, Constance es muy buena cocinera», asintió Roxane. «¿Quién ha hecho la salsa?», preguntó Constance, señalando la salsa que Roxane había preparado según su receta. «La hice yo, según tu receta». Constance probó la salsa y arrugó la nariz. «Algo va mal. Creo que le has puesto demasiada sal. Y poco picante. Jason, pruébala». Jason probó obedientemente la salsa y su rostro adoptó una expresión de preocupación. Estaba demasiado salada. Sabía un poco sosa. Roxane probó la salsa. Era perfectamente normal, exactamente como la había preparado con la receta de Constance. Pero se dio cuenta que había comenzado. Ahora cada plato sería criticado,
Cada pequeña cosa sería motivo de queja. Lo siento, me habré pasado, dijo con calma. No pasa nada, la perdonó Constance con magnanimidad. La experiencia llega con el tiempo. Lo principal es el deseo de aprender. Dorothy guardó un embarazoso silencio, sintiendo la incomodidad del momento. Roxanne vio cómo su madre intentaba comprender lo que ocurría entre los parientes. El siguiente golpe llegó en la guarnición. Constance probó el puré de patatas y volvió a poner cara de disgusto. ¿Qué es esto? Las patatas están completamente insípidas y la consistencia es extraña. O están poco hechas o demasiado hechas. A mí me pareció bien, dijo Dorothy con cautela. Debéis de tener un nivel de exigencia diferente, dijo Constance con frialdad. En nuestra familia tendemos a cocinar mejor. Roxanne sintió que la indignación bullía en su interior. Constance había insultado abiertamente a su madre al insinuar su bajo nivel de exigencia. Pero se contuvo, comprendiendo que era exactamente lo que se esperaba de ella. Una explosión de emoción. Tal vez se me pasó algo en la preparación, dijo con voz llana. Tendré más cuidado la próxima vez. Jason miró a su madre, y Roxanne pudo ver la irritación en sus ojos. El plan no estaba funcionando. Ella no cedería a la provocación. Necesitaban aumentar la presión. Roxanne, ¿por qué comes tan poco?, le preguntó. ¿No te gusta la comida que ha cocinado tu madre? Está todo muy bueno, solo que no tengo mucha hambre. Qué extraño. Por lo general, la señora de la casa está feliz de comer los frutos de su trabajo. A menos, por supuesto, que haya algo de lo que enorgullecerse. La última frase fue pronunciada con burla apenas disimulada. Dorothy se tensó visiblemente, dándose cuenta por fin de que algo iba mal. Jason, creo que es una cena encantadora, intervino ella. Roxanne siempre es una buena cocinera. Por supuesto, señora Snow, asintió Constance amablemente. Es solo que cada uno tiene un nivel de exigencia diferente. Estamos acostumbrados a una cocina más refinada. Roxanne se dio cuenta de que aquello solo iba a ir a peor. Habían pasado a insultarse abiertamente, sin avergonzarse de la presencia de su madre. Además, humillar a los testigos formaba parte del plan. Cuanta más gente viera su insuficiencia, más convincente sería la versión de la necesidad de una ruptura. Se levantó de la mesa con el pretexto de traer el postre. En la cocina, Roxanne se apoyó en la pared y respiró hondo. Había que hacer algo. No podía quedarse sentada y soportar esta humillación. ¿Pero qué? Montar un escándalo les daría exactamente lo que querían. Roxanne abrió el cajón de medicinas que tenían en la cocina para emergencias. Había los medicamentos habituales: aspirinas, tiritas, un termómetro y el laxante que Jason había comprado hacía un mes, cuando tuvo problemas digestivos después de la fiesta de empresa. Cogió el paquete y leyó las instrucciones. Tarda de 1 hora a 1 hora y media en hacer efecto. Dura varias horas. Seguro para la salud, pero extremadamente desagradable. Roxanne miró los restos de la salsa en la olla, la misma que tanto habían criticado, pero que habían comido. La decisión llegó al instante. Si querían arruinarle la Navidad, que lo hicieran, pero no como habían planeado. Roxanne estaba en la cocina, con un paquete de laxantes en la mano. Los dedos le temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la repentina determinación. Todo este espectáculo de criticar la comida, la humillación delante de su madre, los insultos planeados de antemano, todo exigía una respuesta, y ella se la daría. Se oyeron voces en el salón. Constance le decía a Dorothy lo importante que era mantener un nivel adecuado en la casa, y Jason se hacía eco de cada palabra de su madre. Roxanne se dio cuenta de que disponía de unos minutos mientras ellos hablaban. Volvió a leer rápidamente las instrucciones. La droga estaba en polvo y se disolvía fácilmente en líquido, insípido e incoloro. La dosis para un adulto es de 1 cucharadita. Los efectos comienzan 1 hora u 1 hora y media después de la ingestión. Roxanne calculó mentalmente el tiempo. Si se añadía ahora, el efecto se manifestaría justo en el momento en que planeaban llevar su actuación al clímax. Roxanne abrió la bolsa y vertió el contenido en un pequeño cuenco. El polvo blanco parecía harina o almidón normal. Añadió un poco de agua caliente de la tetera y lo removió a fondo con una cucharilla hasta que se disolvió. El líquido quedó claro, inodoro y sin impurezas visibles. En la cocina había una olla con la misma salsa que Constance y Jason habían criticado sin éxito. Roxanne echó un vistazo al salón.
Los tres estaban sentados a la mesa, absortos en la conversación. Mamá parecía confusa y desconcertada, al parecer intentando comprender el motivo del extraño ambiente que se respiraba en la mesa de la fiesta. Constance gesticulaba, explicando algo sobre la importancia de los valores familiares, y Jason asentía con semblante serio. Roxanne volvió a la olla y vertió el medicamento disuelto en la salsa. Removía lenta y minuciosamente con una cuchara de madera, asegurándose de que el polvo estuviera completamente disuelto y no hubiera cambiado el color ni la consistencia de la salsa. La salsa seguía teniendo el mismo color marrón dorado, con un delicioso aroma a hierbas y especias. Ahora tenían que asegurarse de que Constance y Jason fueran los que recibieran la porción procesada. Roxanne cogió un cazo pequeño y limpio y vertió en él un poco de la salsa normal. El resto de la salsa de la cacerola grande era para los conspiradores que con tanta diligencia habían planeado su humillación. Roxanne guardó su ración limpia en la nevera, firmando el cuenco con un trocito de papel para ensalada para no mezclarla. Luego se lavó las manos, se aseó y respiró hondo. Ahora solo quedaba volver a la mesa y hacer como si nada hubiera pasado. En el salón, la conversación era cada vez más tensa. Constance seguía criticando sutilmente la disposición de la casa, aludiendo a la falta de gusto de la generación más joven. Jason secundaba cada observación de su madre, añadiendo a veces sus propios comentarios sobre la importancia de escuchar la sabiduría de los mayores. Dorothy intentó defender a su hija, pero sus educadas objeciones quedaron ahogadas por los cáusticos comentarios de su suegra. En nuestra época, las mujeres prestaban más atención a la domesticidad, dijo Constance, sosteniendo con elegancia su taza de té. Sabían cómo crear un ambiente acogedor, cómo asegurarse de que la comida era buena. Ahora todo es superficial, sin alma. Los tiempos han cambiado, Constance, objetó Dorothy con cautela. Las mujeres modernas combinan trabajo y hogar. No es fácil. Por supuesto, pero las prioridades tienen que ser las correctas. La familia es lo más importante. Y una carrera... ¿Qué es un corrector de pruebas en una editorial? No es una verdadera profesión para una mujer adulta y casada. Jason asintió con la cabeza. Mamá tiene razón. La estabilidad es buena, pero falta ambición. Me gustaría ver más iniciativa. Roxanne, querida, ¿dónde está el postre?, gritó de repente Constance, claramente decidida a cambiar de tema, después de haber hecho lo suficiente para socavar la autoridad de su nuera. Lo estábamos esperando. ¿Y tal vez un poco más de esa salsa con la carne? Era bastante comestible después de todo. Ahora mismo lo traigo, dijo Roxanne, dirigiéndose a la cocina. En la cocina sacó de la nevera la tarta de manzana que había horneado la noche anterior. Roxanne la cortó en porciones ordenadas y las colocó en los mejores platos de porcelana dorada, los que solían estar en la alacena y solo se usaban en ocasiones especiales. A cada trozo le añadió un rosetón de nata montada y unos cuantos arándanos como decoración festiva. Luego colocó una sartén grande con la salsa procesada en la bandeja y un cuenco pequeño con su porción limpia. Roxanne quería que todo tuviera un aspecto perfecto. La mesa festiva no debía despertar ninguna sospecha. Al contrario, quería mostrarse como una anfitriona modélica, una esposa y nuera atenta. Al volver al salón con una bandeja, Roxanne colocó platos con tarta delante de cada invitado y puso una cacerola con salsa en el centro de la mesa. ¡Qué tarta más bonita!, se maravilló Dorothy al contemplar la porción artísticamente decorada. Siempre has sabido servir la comida de forma bonita. Recuerdo que de niña te pasabas horas decorando hasta los bocadillos más sencillos. Gracias, mamá. Intenté hacerlo lo mejor que pude para un día tan especial. Constance cogió el tenedor y probó la tarta. Tenía cara de sorpresa. Al parecer sabía mejor de lo que esperaba. No está mal, admitió con cierta reticencia. La masa estaba muy tierna, aunque las manzanas podrían haber sido un poco más dulces. La próxima vez podrías añadir un poco de miel o sirope de arce. Seguiré tu consejo, dijo Roxanne en voz baja, sirviendo té recién hecho de una hermosa tetera de porcelana. Jason miró rápidamente a su madre. Había una expresión de ligera irritación en sus rostros. Era evidente que el plan estaba fracasando. Roxanne no reaccionó a la provocación como esperaban. Se mantuvo educada, reservada e incluso servicial.
Además, sus habilidades culinarias eran excelentes, por lo que era difícil criticarla. «Roxanne, ¿nos pones más salsa?», preguntó Jason señalando el plato casi vacío. «Me gustaría volver a probarla. Quizá me la imaginé con la sal la primera vez». «Claro». Roxanne se levantó y cogió una cuchara grande. «Coge toda la que quieras. He hecho bastante salsa». Vertió la salsa generosamente sobre el plato de Jason y luego ofreció un poco más a Constance. Su suegra pidió otra tanda, claramente decidida a darle una segunda oportunidad a la salsa después de su crítica inicial. «¿Y tú, mamá?». Roxanne se volvió hacia Dorothy. «No, gracias, querida. Estoy llena». Estaba todo muy abundante y delicioso. Roxanne cogió su pequeño cuenco de salsa clara y añadió un poco a la suya, para guardar las apariencias. Había que actuar con naturalidad, no mostrar ningún recelo ni comportamiento extraño. Jason probó la nueva tanda de salsa y asintió con aprobación. «¿Sabes qué? Realmente parecía la primera vez. La salsa es bastante normal, incluso buena. Pido disculpas por haber sido demasiado crítico». «No pasa nada», sonrió Roxanne con sinceridad. «Es mejor ser sincero que fingir. Agradezco la franqueza». Constance también probó la porción actualizada y asintió con la mirada de una experta que reconoce con condescendencia los méritos ajenos. «Sí, ahora está realmente mejor. Al parecer la salsa tuvo que infusionarse y enfriarse. A veces los sabores no salen enseguida, sobre todo con platos complejos, de varios ingredientes». «Puede que tengas razón», asintió Roxanne. «No tengo mucha experiencia con recetas tan elaboradas». Observó cómo Jason y Constance terminaban sus raciones, generosamente rociadas con la salsa procesada. Según sus cálculos, cada uno de ellos había recibido una dosis suficiente de laxante. Ahora solo quedaba esperar. Las instrucciones decían que tardaría 1 hora y media en hacer efecto, lo que significaba alrededor de las 7 de la tarde. Roxanne se levantó para recoger los platos vacíos y traer té para el postre. En la cocina, limpió la tetera de restos del medicamento, guardó el envase en el botiquín y se arregló. Tenía que parecer inmaculada, una anfitriona atenta que se esforzaba al máximo por complacer a sus invitados y a su familia. Preparó té de bergamota, el que le gustaba a Constance, y colocó las tazas en una bandeja. Añadió un azucarero con raffinad, una lechera con leche caliente y un jarrón con galletas. Todo tenía que estar perfecto, como sacado de una revista de decoración. De vuelta al salón, Roxanne sirvió sonriente el té en las tazas, ofreció leche y azúcar a todo el mundo, preguntó cuidadosamente si todos estaban cómodos, si necesitaban algo más. Desempeñó el papel de una anfitriona ejemplar, atenta a todos los detalles. «Un té excelente», dijo Constance, sorbiendo de una taza de porcelana fina. «Con la intensidad justa, sin pasarse. Cuando lo pruebas, está buenísimo». «Siempre lo intento», replicó Roxanne en voz baja, acomodándose en la silla con la taza. «Solo que a veces los resultados no están a la altura de las expectativas». Después del té pasaron al salón para continuar la velada. Constance se acomodó en el sillón más cómodo, el que solía ocupar Roxanne, y siguió hablando de sus vecinos y de sus muchos defectos. Jason puso música clásica, tranquila, y sugirió jugar a un juego de mesa para pasar el rato hasta el final de la tarde. Roxanne sacó del armario una caja de Scrabble, un juego de palabras que requería concentración y calma. Dispuso cuidadosamente el campo de juego. Dio a cada uno 7 letras y explicó las reglas a Dorothy, que jugaba por primera vez. «¡Qué juego tan interesante!», dijo mamá mirando las fichas de madera con letras. «Y bueno para la mente». «Sí, jugamos a menudo por las tardes», mintió Constance, aunque Roxanne no recordaba ninguna ocasión semejante. «Desarrolla el vocabulario y mantiene el intelecto despierto». La partida comenzó en un ambiente tranquilo, casi idílico. Roxanne observaba atentamente el reloj, tomando nota cada 15 minutos. Se acercaban las 7:30 y con ellas la hora de la verdad. La partida de Scrabble comenzó de forma pausada y comedida. Roxanne se sentó junto a su madre, ayudándola a entender las reglas, mientras Constance demostraba su erudición inventando palabras complicadas y explicando sus orígenes. Jason mantuvo una conversación ligera, contando anécdotas divertidas del trabajo y bromeando de vez en cuando sobre sus propias combinaciones desafortunadas de letras. «¿Alguien quiere más té?», preguntó Roxanne,
fijándose en las tazas vacías. A mí me encantaría un poco más de té, respondió Constance, todavía estudiando sus patatas fritas. Y quizá más galletas. Después de una comida tan copiosa, me apetece algo ligero. Roxane fue a la cocina a por una tetera. Al pasar junto al reloj de pared, se fijó en la hora. Las 7:20. El laxante no tardaría en hacer efecto. Preparó una nueva tanda de té, calentó la leche y volvió al salón con una bandeja. «Roxana, ¿por qué has comido tan poco en la cena?», preguntó Constance de repente, tomando una taza de té humeante. «Me he dado cuenta de que has comido sobre todo pan y ensalada. ¿No te gustó el pavo?». «No, estaba muy bueno», contestó Roxane, sirviendo té para los demás. «No tenía mucha hambre. Probablemente de excitación. Quería que las vacaciones fueran bien». «Es extraño», continuó la suegra, estudiando detenidamente el rostro de su nuera. «Normalmente, la dueña de la casa se alegra de saborear los resultados de su trabajo, sobre todo en un día como hoy». Dorothy levantó los ojos del campo de juego y miró a su hija con ligera preocupación. Roxane no comía mucho. «¿Te encuentras bien, querida?» «Estoy bien, mamá. A veces en vacaciones el apetito desaparece por la sobreexcitación». Jason inventó la palabra vacaciones en el campo de juego y contó los puntos. «Creía que Roxane solo era tímida», dijo con una leve sonrisa que no tocaba sus ojos. Quizá no estaba segura de la calidad de la cocina. Después de todo, era la primera vez que cocinaban con la receta de mamá. «Tal vez», asintió Constance, dando un sorbo a su té. «Cuando cocinas para invitados, siempre te preocupas. Aunque me di cuenta de que la salsa tenía un sabor muy desigual. Está un poco demasiado salada, luego está bien». Roxane sintió que la atención de todos los presentes se volvía hacia ella. Se dio cuenta de que era el comienzo del mismo espectáculo que había escuchado esta mañana. Ahora intensificarían gradualmente las críticas, llevándolas a una explosión emocional. «Quizá me equivoqué en las proporciones», admitió con calma. «Tendré más cuidado la próxima vez». «No son solo las proporciones», continuó Constance, dejando la taza en el plato con un ligero tintineo. «La cocina es un arte que requiere sentido de la proporción. Algunas personas lo hacen de forma natural y otras necesitan años de práctica». Dorothy frunció el ceño, claramente sin entender hacia dónde se dirigía la conversación. «La cena me ha parecido estupenda», dijo. «Roxane siempre cocina bien. No noté ningún defecto». «Por supuesto, señora Snow», sonrió Constance amablemente. «Cada uno tiene sus propios criterios. Es solo que en nuestra familia tendemos a ser exigentes con la calidad de la comida. Mi difunto marido era un gran gourmet». Jason asintió, confirmando las palabras de su madre. «Papá era muy bueno cocinando. Nos enseñó a apreciar la buena comida y a no conformarnos con la mediocridad». «Ya veo», dijo Dorothy secamente, empezando a comprender el rumbo de la conversación. «Pero creo que lo más importante en una cena familiar no es la elegancia de la comida, sino el ambiente cálido». «Desde luego», convino Constance. «Pero el ambiente lo crean muchos factores. Y la calidad de la comida también es importante, sobre todo cuando se reciben invitados caros». Roxane dibujó la palabra paciencia en el campo de juego y contó los puntos en silencio. Se acercaban las 7:30 y las críticas eran cada vez más abiertas. Se dio cuenta de que todo iba a empeorar. «¿Sabes qué más me ha sorprendido?», continuó Constance, repasando las fichas de las cartas. A Roxane no le interesaba en absoluto el proceso de cocción. Le ofrecí mis consejos, le conté recetas familiares, y ella parecía estar en las nubes. «Eso no es cierto», rebatió Roxane. «Escuché atentamente todas tus recomendaciones». «Lo hice, pero no la escuché», suspiró Constance. «Hay una falta de interés real por la domesticidad. Quizá la carrera sea más importante que las responsabilidades familiares». Jason puso la palabra prioridades en la casilla y miró a su mujer. «Mamá tiene razón. A veces tengo la sensación de que trabajar en la editorial requiere demasiada atención. El hogar requiere la misma dedicación». Dorothy dejó su ficha en el suelo con determinación, componiendo la palabra injustamente. «Lo siento, pero no me gusta el rumbo que está tomando la conversación», dijo con firmeza. «Roxane es una anfitriona maravillosa y una esposa atenta. Lleva todo el día preparando esta cena». «Por supuesto, señora Snow». Constance esbozó una fría sonrisa. «Usted es protectora con su hija, es natural.
pero a veces el amor de una madre le impide ver los defectos. ¿Qué defectos?, se indignó Dorothy. Roxanne trabaja, lleva la casa, cuida de su marido. ¿Qué más se puede exigir? Se puede exigir calidad, respondió Constance. Y gratitud por los consejos. No humildad ostentosa que esconde indiferencia. Roxanne sintió que la tensión en la sala alcanzaba un punto crítico. Estaban pasando abiertamente a los insultos, sin avergonzarse de la presencia de su madre. Además, humillar a la testigo formaba parte del plan. «Constance, no entiendo qué está pasando», dijo Roxanne con toda la calma posible. «Si te he ofendido de alguna manera, hablemos de ello abiertamente». ¿Ofenderme?, Constance se rió. «Cariño, no se trata de ofender. Es que algunas personas no son aptas para la vida matrimonial. Les falta el calor interior, la capacidad de crear un ambiente acogedor». Jason suspiró y guardó las patatas. «Mamá, tal vez no deberíamos». «No, Jason, es hora de decir la verdad. Tu mujer es una buena chica, pero no está preparada para una relación familiar seria. ¿Ves cómo reacciona a la crítica constructiva? Ni siquiera intenta mejorar». «Lo intento», dijo Roxanne en voz baja. «Hago todo lo que puedo». «Todo lo que puedes hacer es muy poco», replicó Constance. «Mira esta casa. Sí, está limpia, pero no tiene alma. No tiene calor femenino. Jason se merece algo mejor». Dorothy se levantó de la silla, con la cara roja de indignación. «Basta ya. No permitiré que se hable así de mi hija en su propia casa». «Señora Snow, siéntese», dijo Constance con frialdad. «Estamos hablando de asuntos familiares. Solo nos concierne a nosotros». «A mí también me concierne que insultes a mi hija». Jason se levantó y alzó las manos conciliadoramente. «Señoras, por favor, no discutamos en un día como hoy. Mamá solo quiere ayudar con un consejo». «¿Ayudar?», Dorothy lo miró incrédula. «¿Llamas a eso ayuda?». Roxanne observó el desarrollo de la escena con una especie de desapego. Todo iba exactamente según el plan que había oído por la mañana. Constance provoca el conflicto. Jason finge intentar poner paz, pero en realidad está apoyando a su madre. El objetivo es llevarla a un colapso emocional para poder acusarla de inadecuada. «¿Sabes qué?», dijo Roxanne levantándose de su asiento. «Voy a ir a la cocina a por más té. Tal vez una bebida caliente ayude a que todo el mundo se calme». «Exacto», exclamó Constance. «Huir en lugar de resolver los problemas. Eso es muy revelador». «No estoy huyendo. Solo quiero dar tiempo a que todo el mundo se enfríe». «¿Qué me enfríe? ¿Quién se está acalorando?» «Estamos teniendo una discusión tranquila, y tú te lo tomas como un insulto personal». Jason se acercó a su mujer y le puso la mano en el hombro. «Roxanne, mamá tiene razón. Tienes que saber aceptar las críticas. Te ayuda a ser mejor persona». Roxanne miró a su marido a los ojos y vio una fría determinación. Él representó su papel hasta el final, interpretando al marido bondadoso que intenta ayudar a su irrazonable esposa a mejorar. Pero ella sabía la verdad. Él había sido cómplice desde el principio. «Está bien», dijo ella con calma. «Hablemos de ello. ¿Qué es exactamente lo que te disgusta de mi comportamiento?». Constance sonrió satisfecha, esperando claramente un arrebato emocional, pero le dio la oportunidad de pasar al ataque. «Empecemos por el hecho de que no sabes aceptar consejos. Llevo toda la semana intentando enseñarte a llevar una casa y tú solo has fingido escuchar. He estado escuchando e intentando aplicar tus consejos». «¿Intentado?». Constance se rió. «Cariño, los resultados hablan por sí solos. La cena ha sido mediocre. La casa no es acogedora y tú no pareces muy, ¿cómo decirlo delicadamente?, presentable». Dorothy se agarró al respaldo de su silla. «Esto es demasiado. Roxanne está preciosa. Para una correctora de pruebas de una editorial, tal vez», convino Constance. «Pero la esposa de un abogado de éxito debe tener cierto nivel. Y Roxanne, bueno, no está a la altura». Roxanne sintió que la rabia le hervía por dentro, pero recordó la conversación que había oído esta mañana y supo que cualquier reacción emocional les daría una excusa para declararla inestable. Había que aguantar un poco más. El reloj de la repisa de la chimenea marcaba las 7:25. El reloj de la repisa de la chimenea marcaba las 7:25. Roxanne estaba de pie en medio del salón, rodeada por las miradas hostiles de su suegra y su marido, mientras su madre intentaba proteger a su hija de los crecientes ataques.
El ambiente estaba caldeado al máximo, con Constance lanzando insultos descarados y Jason haciendo de noble conciliador que debía apoyar las críticas justas. Roxanne, cariño, continuó Constance en tono de profesora paciente. Comprendo que la verdad pueda resultar molesta, pero a veces las personas cercanas tienen que decir lo que otros piensan tácitamente. ¿Y qué piensan exactamente los demás? Preguntó Roxanne cruzando los brazos sobre el pecho. Que no eres adecuada para mi hijo, dijo Constance sin rodeos. Tenéis distintos criterios de vida, distintos objetivos. Jason es un abogado prometedor, con un futuro brillante, y tú eres una correctora de pruebas en una editorial de mala muerte. Dorothy levantó las manos indignada. ¿Cómo te atreves? El trabajo de Roxanne es bastante honrado. Decente pero no ambicioso, intervino Jason. Mamá solo dice que en nuestros planes no hay lugar para el estancamiento. Estancamiento. Roxanne observó atentamente a su marido. Hablaba deliberadamente, como si hubiera ensayado las palabras. Cada frase sonaba como un argumento preparado de antemano en un juicio. Se dio cuenta de que toda esta actuación había sido ensayada hasta el último detalle. ¿Estancamiento?, volvió a preguntar. Es una palabra interesante. ¿Qué entiendes por desarrollo, Jason? Bueno, como por ejemplo promoción profesional, interés en mi trabajo, la capacidad de mantener conversaciones triviales en eventos corporativos. Y luego, añadió Constance, la capacidad de crear un ambiente adecuado en casa, recibir a invitados importantes, vestir adecuadamente para el estatus del marido. Roxanne sacudió la cabeza, sorprendida por la audacia de sus exigencias. ¿Así que queréis que me convierta en un escenario para las ambiciones de otra persona? Un escenario no, la corrigió Jason. Una compañera, alguien que comparta mis objetivos y ambiciones. ¿Qué objetivos? Roxanne sintió que empezaba a perder la paciencia. Lleva 7 años de pasante sin ascender. El rostro de Jason se ensombreció. Por lo menos no llevo toda la vida en el mismo trabajo arreglando comas. Jason, exclamó Dorothy. ¿Qué te pasa? Nunca le has hablado así a Roxanne. Quizá porque nunca he dicho la verdad, respondió él con frialdad. A veces el silencio no es la mejor solución. Constance asintió con aprobación. Por fin has dicho lo que pensabas, cariño. La sinceridad es la base de una relación sana. Roxanne miró el reloj. Las 7:30. Según sus cálculos, el laxante ya debería haber empezado a hacer efecto. Pero hasta el momento no había notado ninguna molestia. Quizá le hiciera efecto más tarde. De acuerdo, dijo llevando la farsa a su conclusión lógica. Si soy tan inadecuada, ¿qué sugieres? Constance y Jason se miraron. Roxanne se dio cuenta de que habían llegado al clímax de su plan. Quizá deberíamos pensar en una separación temporal, empezó Jason con cautela, para que cada uno decida cuáles son sus prioridades. ¿Una separación? Dorothy no daba crédito a lo que oía. ¿En Navidad? ¿Estáis hablando de divorcio el día de Navidad? No es un divorcio, corrigió Constance. Solo una pausa en la relación. Un tiempo para reflexionar. ¿Y dónde se supone que tengo que reflexionar?, preguntó Roxanne con una calma glacial. Bueno, tu madre tiene una habitación libre, sugirió Jason. O podrías alquilar un piso. Te ayudaré con el alquiler los primeros meses. Roxanne se dio cuenta de que habían llegado al final. Ahora tendría que haber sido su crisis emocional, sus gritos, sus llantos. Cualquier cosa que les permitiera declararla inestable y justificar por fin su decisión. Pero en lugar de la esperada rabieta, se echó a reír. «Qué preocupación tan conmovedora», dijo. «Me ayudarás a pagar el alquiler con mi propio dinero». Jason frunció el ceño. La reacción de su mujer lo desconcertaba claramente. «Roxanne, no hace falta ser sarcástica. Estamos intentando resolver esto de forma civilizada». ¿Civilizada? Roxanne se volvió hacia su madre. «Mamá, ¿qué te parece su civismo?» Dorothy se quedó pálida, juntando las manos. «No entiendo qué está pasando. Incluso esta mañana parecían una familia normal, y ahora están mostrando su verdadera cara», terminó Roxanne. Constance decidió tomar la iniciativa. «Roxanne, tu reacción no hace más que confirmar nuestras palabras. En lugar de un diálogo constructivo, optas por la agresión». ¿Agresión? Roxanne enarcó las cejas. «Aún no he empezado a ser agresiva». En ese momento, Jason arrugó la nariz de repente y se llevó la mano al estómago.
El movimiento fue apenas perceptible, pero Roxana lo captó. ¿Te pasa algo?, preguntó comprensiva. No, no pasa nada, respondió él rápidamente. Solo que probablemente comí demasiado en la cena. Roxana apenas pudo contener una sonrisa. Vamos allá. ¿Te traigo algo para el estómago? No hace falta, intentó Jason volver al tema. Estamos distraídos. Sigamos hablando de nuestro futuro. Me gustaría, aceptó Roxanne. Antes quiero aclarar una cosa. ¿Cuándo ideasteis mamá y tú este plan exactamente? Constance se puso tensa. ¿Qué plan? ¿De qué estás hablando? El plan de provocar un escándalo en la mesa de Navidad para echarme de casa. Se hizo el silencio. Jason y Constance la miraron con preocupación mal disimulada. Roxanne, estás paranoica, dijo finalmente Jason. Nadie ha planeado nada. ¿En serio?, sonrió Roxanne. ¿Qué me dices de tu charla de esta mañana sobre que todo tiene que parecer natural y todo empieza por las pequeñas cosas? Los rostros de los conspiradores palidecieron visiblemente. ¿Estabas escuchando a escondidas? Constance jadeó. Era difícil no oír cuando se susurraba justo debajo de la puerta del dormitorio. Dorothy se levantó de la silla, mirando a todos con horror. ¿Qué está pasando? Roxanne, ¿de verdad oíste su conversación? Sí, mamá, y me enteré de muchas cosas interesantes sobre los planes de mi querida familia. Jason volvió a agarrarse el estómago, esta vez más visiblemente. El sudor brotó de su frente. Lo siento, tengo que... Se levantó y se dirigió rápidamente hacia las escaleras. ¿A dónde vas?, le gritó Constance. Aún no hemos terminado de hablar. Ahora vuelvo, dijo por encima del hombro y se apresuró a subir. Roxanne lo miró con indisimulado placer. Los laxantes empezaban a hacer efecto justo a tiempo. Constance intentó controlar la situación. Vale, digamos que hemos hablado de tu comportamiento, pero eso solo confirma... No terminó la frase, porque su rostro se contorsionó con una repentina incomodidad. La mujer se llevó la mano al estómago y respiró con dificultad. Constance, ¿te encuentras bien?, preguntó Roxanne con fingida preocupación. Sí, claro, solo un poco. Constance intentó levantarse, pero enseguida volvió a sentarse. ¿Quizá has comido algo en mal estado?, continuó Roxanne en tono comprensivo. No lo creo. Comimos lo mismo. No exactamente, corrigió Roxanne con suavidad. Yo, por ejemplo, apenas toqué la salsa. Tú y Jason os la comisteis con mucho gusto. Constance miró a su cuñada, con desconfianza en los ojos. ¿Qué quieres decir? Nada en particular. Me he dado cuenta de que los que critican mi cocina son los que se sienten mal. Se oyeron pasos apresurados en el piso de arriba y el sonido de una puerta que se cerraba de golpe. Era evidente que Jason había llegado al baño. Roxanne, intentó levantarse de nuevo Constance. Si le has hecho algo a la comida... ¿Qué podría haber hecho?, preguntó Roxanne inocentemente. Cocinada según tus recetas, bajo tu supervisión. Constance abrió la boca para replicar, pero de repente se puso pálida y se agarró el estómago con ambas manos. Disculpe, tengo que... Se apresuró hacia las escaleras, pero a mitad de camino se detuvo y miró hacia atrás. Esto no ha terminado, Roxanne. Claro que sí, sonrió Roxanne. El aseo de arriba está ocupado. Prueba con el de abajo, cerca de la cocina. Constance se apresuró a ir en esa dirección, y pronto los inconfundibles sonidos procedieron de allí. Dorothy se quedó estupefacta, desviando la mirada de la puerta a su hija. Roxanne, ¿qué has hecho? No mucho, mamá. Solo puse un poco de laxante en su salsa. Completamente inofensivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué planeaban humillarme delante de mi madre?, preguntó Roxanne, sentándose en la silla que había dejado libre. ¿Por qué montar un espectáculo para hacerme parecer culpable de la ruptura del matrimonio? Pero es una venganza. No, mamá, es justicia. Querían arruinar mi Navidad. Arruinaron mi Navidad. No por mí, por ellos mismos. Hubo gemidos y maldiciones desde arriba. Jason estaba claramente pasando por el peor momento de su vida. Roxanne, esto no está bien, dijo Dorothy en voz baja. Aunque estuvieran planeando algo malo. Mamá, ¿has oído cómo me han insultado? ¿Cómo te humillaron? ¿Dijeron que no era apta para su familia? Lo hice, y es horrible. Pero envenenar a la gente. Yo no los envenené, Roxanne objetó.
Los laxantes son medicamentos normales. Solo pasarán unas horas en el retrete. No perjudican su salud. Del retrete de la planta baja llegaban sonidos que indicaban elocuentemente que Constance estaba pasando por la misma agonía que su hijo. ¿Sabes qué es lo gracioso?, continuó Roxanne, sirviéndose un poco de té frío. Planearon su obra con tanto cuidado, cada línea, cada movimiento. Pero no pensaron en el hecho de que yo podría descubrir sus planes de antemano. ¿Y si no lo hubiera hecho? Entonces estaría haciendo mi maleta ahora mismo y preparándome para mudarme contigo. Porque después de haber sido humillada delante de un testigo como ese, no tendría otra opción. Dorothy pensó. ¿Así que realmente querían arruinar tu matrimonio? No solo arruinarlo. Querían que me fuera sola, pensando que era culpa mía. Así Jason podría decirle a todo el mundo lo inadecuada que era su esposa. Se oyeron nuevos gemidos en el piso de arriba y ruidos en el retrete de la planta baja. Roxanne se recostó en su silla y sonrió. Su plan había fracasado por completo. En lugar de un destierro triunfal de una nuera inadecuada, habían recibido una situación humillante en la que ellos mismos habían sido víctimas. «Serge, ¿qué pasará ahora?», preguntó Dorothy. «Ahora, mamá, es cuando se pone interesante. Cuando se hayan recuperado de la comida, tendré algo que decirles». «¿A qué hora?». Roxanne miró su reloj. Las 8:15. El laxante debería durar unas horas más. «La verdad, mamá. Toda la verdad sobre sus planes, su hipocresía y lo que pienso de su propuesta de separación temporal». Del cuarto de baño llegaron más sonidos de desesperación. Roxanne se sirvió más té y se puso cómoda. La parte más interesante de la velada acababa de empezar. Las 2 horas siguientes transcurrieron en una sinfonía continua de sonidos procedentes de los dos retretes de la casa. Jason y Constance se turnaban para ir de una habitación a otra, gimiendo, maldiciendo al destino, y de vez en cuando, culpándose mutuamente por haber elegido productos inadecuados. Roxanne estaba sentada en el salón con su madre, bebiendo té y observando el colapso de su elaborado plan. Dorothy intentó varias veces persuadir a su hija de que ayudara a los enfermos, que trajera medicinas, que llamara a un médico, que al menos mostrara compasión. Pero Roxanne permaneció imperturbable, explicando que el laxante era absolutamente inofensivo y que el malestar pasaría por sí solo en unas horas. «Mamá, ya has visto lo que iban a hacerme», dijo Roxanne, reordenando las fichas en el tablero de juego. «Planeaban humillarme, ponerme histérica y luego hacerme parecer una loca. Después de semejante traición, tengo derecho a un poco de venganza». A las 10:30 de la noche la actividad en los aseos había disminuido considerablemente. Jason fue el primero en bajar al salón, pálido, ojeroso, con el pelo sudoroso y las manos temblorosas. Luchó por llegar al sofá y se desplomó en él, respirando agitadamente. «¿Qué habéis hecho con la comida?», resolló mirando a su mujer con los ojos nublados. «¿Qué has hecho con nuestro matrimonio?», respondió Roxanne con calma, sin levantar los ojos del libro. «No lo entiendo». «Sí que lo entiendes, Jason. Lo entiendes perfectamente. Mamá y tú decidisteis deshaceros de una esposa inadecuada e ideasteis un elaborado plan. Yo fui el único que se enteró de vuestras intenciones por accidente». Jason intentó sentarse más erguido, pero su estómago volvió a retorcerse y se dobló por la mitad. «¿Nos has envenenado? Os di laxantes, el mismo que compraste hace un mes. Es perfectamente inofensivo». «¿Pero por qué?». Roxanne dejó el libro a un lado y miró a su marido con atención. «Por la misma razón que planeaste humillarme en público. Para darme una lección». Apareció Constance, con un aspecto aún peor que el de su hijo. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba revuelto. Su maquillaje se había borrado con el sudor y su austero vestido estaba arrugado y manchado. Se aferraba a la pared, luchando por mover las piernas. «Tú lo has hecho a propósito», dijo con dificultad, hundiéndose en la silla. «¿Sabías que estábamos hablando?». «Claro que lo sabía. Es difícil no oír cuando los conspiradores están susurrando justo debajo de la puerta de la habitación». Dorothy se levantó de su asiento. «Creo que es hora de que me vaya a casa. Esto ya no es una cena familiar, es una pesadilla». «No, mamá, quédate», pidió Roxanne. «Tienes que oír lo que iban a hacer. Dime, Constance, ¿cómo tú y tu hijo planearon mi destierro?».
Constance miró enfadada a su nuera, pero no tuvo fuerzas para objetar. Solo queríamos que te dieras cuenta de tu falta de idoneidad, susurró. ¿Inadecuada para qué? ¿Para hacer escenografía de tus ambiciosos planes? Jason intentó levantarse, pero volvió a doblarse de dolor. Roxanne, podemos hablar de esto. Cuando esté un poco mejor. No, Jason, no hay nada que discutir. Tu plan fracasó, pero he aprendido mucho sobre nuestro matrimonio. Roxanne se levantó y se dirigió a las escaleras. ¿A dónde vas?, llamó Constance débilmente. A recoger mis cosas. Querías que me marchara. Tu deseo se ha cumplido. Pero ahora no, exclamó Jason. Es de noche y las vacaciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo te recuperarás e idearás un nuevo plan para desacreditarme? Roxanne fue al dormitorio y sacó una gran maleta del armario. Metió en ella metódicamente sus pertenencias. Ropa, zapatos, documentos, joyas. Todas las cosas que le pertenecían solo a ella y que no estaban relacionadas con esta casa por recuerdos compartidos. Media hora más tarde, bajó las escaleras con la maleta y la bolsa de viaje. Jason y Constance estaban sentados en el salón, acunándose la barriga y gimiendo de vez en cuando. Dorothy se quedó de pie junto a la ventana, sin saber qué hacer. Roxanne, tómate tu tiempo, le pidió. Quizá deberíamos esperar hasta mañana. ¿Para pensarlo? Mamá, ya lo he pensado. No voy a vivir más en esta casa. Roxanne fue a la cocina y escribió una nota en un papel con letra bonita y uniforme. La misma que utilizaba para corregir los errores de los demás en la editorial. Queridos conspiradores, vuestro plan de humillarme públicamente en Navidad ha fracasado. Sé de vuestras negociaciones de esta mañana y de cómo ibais a ponerme histérica para declararme inestable. Desgraciadamente para ti, no era tan ingenuo como creías. Gracias por enseñarme el verdadero valor de nuestro matrimonio. No me busques. Roxanne. Dejó la nota sobre la mesa de la cocina, cogió sus cosas y salió hacia la multitud que la esperaba. Roxanne, ¿a dónde vas?, preguntó Dorothy. A casa de Melanie. Una amiga de la editorial iba a pasar las vacaciones con sus padres y me ha dejado las llaves del piso. Me pidió que regara las flores. ¿Y después? Luego buscaré una casa permanente y pediré el divorcio. Después de la actuación de esta noche, no creo que a nadie le quepa duda de que nuestro matrimonio ha terminado. Jason intentó levantarse y caminar hacia su mujer. Roxanne, no tomes decisiones precipitadas. Podemos arreglar esto. ¿Arreglarlo? Roxanne se echó a reír. ¿Qué quieres arreglar exactamente, Jason? ¿El hecho de que fingiste ser un marido cariñoso durante 6 años? ¿O que planeaste deshacerte de mí a manos de tu mamá? Yo no lo planeé. Solo queríamos que lo entendieras. Lo entiendo. Me di cuenta de que me estaba casando con un hombre que no existe. El verdadero Jason es un niño de mamá que no puede tomar una sola decisión por sí mismo. Constance intentó levantarse de la silla. No tienes derecho a hablar así de mi hijo. Después de hoy, tengo derecho a decir lo que pienso. Los dos habéis mostrado vuestra verdadera cara. Roxanne se dirigió a la salida. Dorothy la siguió. Roxanne, espera, gritó mamá. Voy contigo. No hace falta, mamá. Puedo arreglármela sola. Solo no hables más con ellos, ¿vale? Son buenos fingiendo ser gente decente. ¿Qué hay de la Navidad? ¿Las vacaciones? Las vacaciones se acabaron en el momento en que me enteré de su plan. Ahora voy a tener una nueva vida. En el umbral de la puerta, Roxanne se volvió y miró la casa que había creído suya durante 6 años. Ahora le parecía ajena, hermosa pero fría, como una exposición de museo. Ya no había lugar para los sentimientos, solo para la ambición y el fingimiento. Adiós, dijo, y cerró la puerta tras de sí. El piso de Melanie estaba en el antiguo barrio de Claremont, en una casa de techos altos y grandes ventanales. Roxanne dejó la maleta en el pasillo, encendió la luz y miró a su alrededor. Un amplio salón con estanterías, una cocina acogedora, un dormitorio con vistas al parque. Olía a lavanda y a libros viejos, los olores de un verdadero hogar. Se preparó una taza de té, se sentó en el sillón junto a la ventana y sacó el teléfono. Tenía que llamar a la oficina de asistencia jurídica. Mañana, a pesar de las vacaciones, iniciaría el proceso de divorcio. También tenía que encontrar un lugar permanente donde vivir. Quizá pensar en cambiar de trabajo, volver a empezar su vida. Al otro lado de la ventana,
La nieve caía, cubriendo las calles de Claremont con un manto blanco. Era una noche de Navidad tranquila y apacible. Roxanne se sentó en su cálido piso, tomó un té y por primera vez en años se sintió verdaderamente libre. Sonó el teléfono. El nombre Jason apareció en la pantalla. Roxanne colgó la llamada y la silenció. Luego sonó el número de casa. Debía de ser Constance. Roxanne también ignoró la llamada. Podían llamar todo lo que quisieran, disculparse, pedir volver, prometer cambiar. Pero el momento de hablar había pasado en cuanto las oyó conspirar aquella mañana. Ahora solo quedaba seguir adelante. Roxanne abrió su portátil y empezó a trazar un plan para su nueva vida. Encontrar un piso, finalizar el divorcio, tal vez encontrar un nuevo trabajo, en otra ciudad donde nadie supiera de su fracaso matrimonial. Había mucha incertidumbre por delante, pero también muchas oportunidades. Al otro lado de la ventana, el reloj del ayuntamiento marcaba la medianoche. La Navidad había terminado, empezaba un nuevo día, y una nueva vida para Roxanne Palmer, que ya no soportaría más humillaciones y fingimientos. Se merecía algo mejor que ser una pieza más en las ambiciones de otra persona, y lo conseguiría.